Qué importante poder cantar, cantarle al Señor, glorificarlo a Él, declarar sus maravillas, declarar que Él es el único digno de toda alabanza, de toda adoración. Estuve predicando hace un tiempo y quiero retomarlo. Voy a hacer un pequeño recordatorio acerca de Egipto a la tierra prometida o de las tinieblas a la luz de Cristo. Amén. Y queremos dar gracias también al Señor por este momento, ¿no?, de perdón, por este momento de compartir las maravillas que Dios está haciendo. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento de que el Antiguo Testamento es solo una sombra del Nuevo Testamento, de lo que iba a venir. Así que hay cosas que han ocurrido en el Antiguo Testamento que iban a suceder también en el Nuevo Testamento. Y entonces es que el salir de Egipto se compara a nuestra salida del mundo de tinieblas, se compara a Faraón como un prototipo de Satanás, y también podemos darnos cuenta del estado de esclavitud en que se encontraba ese pueblo, el pueblo israelita, allí en Egipto. Así que si podemos hacer una comparación, podemos también ir reflejando un poco lo que nosotros mismos hemos vivido desde que salimos de las tinieblas, ¿cierto?, de ese reino de esclavitud. Entonces, el pueblo de Dios salió de Egipto, salió de esclavitud, salió de la injusticia, salió del hambre, salió del dolor, de la enfermedad, de la destrucción, de la maldición y muerte. Entonces, cuando una persona ha estado esclava, obviamente todo lo que vive no es bueno, no es agradable, no es perfecto, y por lo tanto no puede desarrollarse como una persona, no puede desarrollar lo que quisiera ser o hacer. Saliendo allí de Egipto, ellos lo primero que tuvieron que hacer, ¿cierto?, fue llenarse de valor, y vemos que, y usted conoce la historia de que había que sacrificar un cordero, y que con esa sangre, la sangre de ese cordero, iba a ser puesta en los dinteles de las puertas, para que al venir el ángel de la muerte pudiera pasar de largo y no tocar esa casa que tenía la protección, tenía la protección de la sangre de un cordero. Cuando Faraón no quería dejar a esta cantidad de personas, porque era una cantidad muy grande de servidores que ellos usaban como mano de obra, como empleados y todo eso. Así que para que lo pudieran sacar de allí, ellos clamaron a Dios. Cuando uno clama a Dios, ¿qué sucede? Dios oye a su pueblo. Y dice que Dios lo oyó y le envió entonces a Moisés, para que Moisés sacara a su pueblo de Egipto, lo sacara de esclavitud. Y salieron de allí ellos con poder, salieron con fuerza, dice la palabra,
Así que lo primero que ellos tuvieron que vencer y hacer es llenarse de valor, llenarse de fe, ¿cierto? Y esto nos lleva también a poner toda la confianza en un Dios todopoderoso y de esa manera poder romper los temores y miedos en una vida de esclavitud. Porque esa es la manera en que el enemigo nos quiere gobernar, a través del miedo y el temor. Amén. Pero Jesucristo rompió todas esas cadenas y le dio la libertad. Y eso es lo que estábamos también hoy día escuchando. Estábamos escuchando, esas personas tenían miedo, tenían temor. Y lo vamos a ver más adelante para conocer un Dios sobrenatural. La salida de Egipto fue con mano poderosa y Dios lo provocó. Dios le dio salvación. Dice que Dios le dio sanidad a todos. Todos fueron sanos. Todos podían caminar. Fueron libres y recibieron aún riquezas, porque ellos fueron a despojar a los egipcios y a pedirles que le dieran las joyas, que le dieran el dinero, que le dieran todas las cosas de valor que ellos en realidad habían ganado trabajando durante más de 400 años, trabajando gratis por una poca de comida y por una poca de agua. Así que todo en realidad le pertenecía a ellos. Así que ellos fueron y despojaron, ¿cierto?, a Egipto de sus bienes. Y Faraón no quería dejarlos ir. Faraón era un dios en Egipto. Y un dios es el que determina. Y entonces él decía, no lo voy a dejar ir porque eso va a demostrar que hay debilidad, que no hay poder, que no hay autoridad. Pero él no sabía que se estaba enfrentando a un Dios todopoderoso. Y entonces, cuando ese pueblo sale de allí, mire, no quedó ni una pezuña, dice la palabra allí. No dice, no quedó nada de ellos. Se llevaron todo. Diga, se llevaron todo. Así que la cantidad de gente, era una cantidad tremenda. De niños, jóvenes, ancianos, mujeres. Más todas las cosas que llevaban. Los carros, los bueyes, las ovejas, las vacas. Usted se imagina esa cantidad de gente yendo hacia el desierto. Habían alcanzado a comerse un cordero, porque así el Señor le había dicho, que se lo comieran con los zapatos ya puestos y listos para salir corriendo, porque esa iba a ser la Pascua de Dios, pero también la libertad a su pueblo. Y algo que me llamaba mucho la atención, que no lo compartí la primera vez, es que aún se llevaron las osamentas de José. Y si podemos leer ahí en Éxodo capítulo 13, 19, fíjese que José, ¿cuántos conocen la historia de José? No del hermano José que está al lado suyo, sino de José, el que fue vendido por sus hermanos, el que lo llevaron como esclavo a Egipto, pero que él tenía un don de Dios, un don que podía interpretar los sueños. ¿Se recuerda de José? ¿Ah? Que el padre lo amaba, que el padre le había regalado allí un chaleco especial, y que los hermanos en celo, los hermanos envidiosos, porque hay gente que es envidiosa, dice que lo vendieron como esclavo a Egipto, hermanos. Ese José, a ese me refiero, ese José que fue allí, que fue un hombre justo, que fue un hombre santo, porque la mujer de Faraón
quiso hacerlo caer en una trampa y eso le costó a él que lo metieran en la cárcel. Ese hombre tuvo una revelación y se la contó a los que estaban allí en la cárcel. Y cuando el panadero y el que servía el vino fueron llevados nuevamente a la corte, allí José le dijo: acuérdense de mi sueño. Y lo vuelven a buscar a él, porque había un sueño que había tenido Faraón y que no se lo habían podido interpretar. Y ahí se acordaron de José. Ahí se acordaron de él. Y José tenía la respuesta. Y José es ascendido a ser, bajo Faraón, el hombre más importante de Egipto, porque era un hombre con sabiduría. Pero ahí vamos a ver, cuando Moisés está sacando al pueblo de Egipto, se acuerda también de José. Y dice ahí, Éxodo 13:19, mire la importancia de cómo Dios se mueve. Dice allí: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José no quería que sus huesos quedaran allí en tierra de Egipto. No sé si me entiende. Él quería estar donde Dios estaba, donde estaba la gloria de Dios. Y entonces él hace juramentar que cuando venga Dios a sacarlos, se acuerden de sus huesos, se acuerden de él y lo lleven a la tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés se acuerda y lo hace. La salida de Egipto tenía un propósito: ser un pueblo diferente que ama y adora a Dios, y hacernos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Dios quería preparar un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo consagrado a Dios, un pueblo único, un pueblo separado para Dios. Pero cuando las personas han estado muchos años o toda su vida esclavizados, piensan que ser esclavo es lo mejor para sus vidas. Hay personas que durante muchos años han sido esclavos, aunque no ven al que lo tiene esclavizado. En el mundo espiritual hay espíritus que esclavizan a las personas. Hay espíritus que se apoderan de un cuerpo para vivir todo lo que ellos quieren vivir. ¿Usted se imagina que su propio cuerpo no sea usado por su propio espíritu, por su propia alma, sino que un espíritu extraño, un espíritu a veces perverso, un espíritu que lo lleva a cosas que no son agradables a Dios, le lleva a usted a un estado de esclavitud? Hay gente que no sabe por qué se droga, que no sabe por qué se embriaga. Quizás es porque está en un estado de esclavitud. Puede haber una esclavitud externa, como en este caso, pero también puede haber una esclavitud interna. Entonces las personas, cuando llevan muchos años bajo este tipo de situación, piensan que es lo mejor para sus vidas ser esclavos.
y el temor comienza a obrar en ellos. Fíjense que ahí mismo en el libro de Éxodo 14, versículo 11 al 12, escuchen lo que ellos dijeron a Moisés. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Usted ha visto esa gente que es tan negativa? ¿Conoce gente negativa? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren, muchas veces nosotros preferimos servir al pecado, servir a la maldad, servir a aquel que nos tiene esclavizado por temor, por no saber qué hacer en libertad. Fíjense que, y más de alguno de ustedes seguramente lo ha vivido, usted al tener un pequeño pajarito allí en una jaula durante muchos años, usted le abre la jaula, le abre allí la salida al pájaro y no se atreve a irse. ¿Por qué? Porque él se acostumbró a que había agua y a que había alpiste. Pero él está esclavizado. Él no está viviendo esa vida libre. Entonces los temores para ser libres nos persiguen. Pero dígale al que está a su lado, es un engaño de Satanás. El enemigo no quiere que seas libre. El enemigo no quiere que pienses siquiera en tu libertad. A él le molesta. A él le molesta y le molesta que tú declares que tú eres libre. A veces tenemos no solamente miedo, sino que también tenemos temor a las derrotas o temor a la muerte. Y eso es lo que estas personas temían y hablaban. Eso es lo que les llevaba a decir: hubiésemos mejor muerto en Egipto. Qué barbaridad, ¿cierto? Qué barbaridad a veces lo que nosotros decimos. ¿Ah? ¿Usted está contento con que Jesucristo le hizo libre? Verdaderamente libre. Porque eso es lo que Él ha prometido. Sabe que a veces la mente puede estar cautiva. La mente de algunas personas puede estar cautiva. Y pueden tener en la mente temores que no lo dejan avanzar. Pero Jesucristo dijo que también todos esos temores Él los venció en la cruz del Calvario. Así que depende de usted de echar fuera esos temores que no le dejan disfrutar la vida, que no le dejan vivir una vida en abundancia, una vida en fe, una vida en libertad. Así que estas personas comenzaron a hablar cosas que no debían, porque estaban siendo atacados, porque Faraón fue y él dijo: ¿cómo es posible que haya dejado escapar a esta gente que eran nuestros esclavos? Voy a ir a buscarlo porque yo soy el Dios de Egipto.
Y dice que preparó 600 carros allí de los mejores soldados y dijo, vamos a buscar a nuestros esclavos nuevamente. Mira, el diablo, cuando ya has sido libre, va a tratar de irte a buscar nuevamente. ¿Cuánto han vivido esa mala experiencia? Y si leemos, vamos allí a leer Éxodo 14. Versículo 9 al 13. Leamos lo que dice allí. Amén. Allí está, ¿no? Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephor. Bueno, fíjese que cuando ellos salieron de Egipto, porque la gente decía, hoy vienen los egipcios, nos van a seguir, nos van a matar los egipcios. No se acordaban, mire, ya no se acordaban. ¿Cuánto tienen tan mala memoria que no se acordaban de lo que pasó el día anterior? Mire, Dios los sacó con fuerza, con autoridad y con poder. Murieron todos los primogénitos de los egipcios. Por lo tanto, le decían, ya váyanse, váyanse para que no sigan muriendo. Pero ya se le había olvidado. A ti también a veces se te olvidan las cosas de que Jesucristo te sacó con fuerza y con poder de las tinieblas. Amén. Vemos entonces ejército. Vemos ese ejército preparado, un ejército fuerte. 600 carros era para exterminarlos a todos. Pero dice ahí la palabra, decía que ellos estaban en un lugar. Y ese lugar, fíjense que ellos no se fueron por donde tenían que irse. Y aquí viene lo interesante, que cuando Dios te saca de un lugar y te lleva a otro lugar, a veces no va por el camino recto, a veces te lleva por otro lugar, porque es necesario. Diga, es necesario. Los tiempos de Dios son necesarios. Ellos podían irse recto, pero habría sido su destrucción. Pero cuando ellos reciben de Dios, que tenían que irse por los pantanos, demorarse un poco más, pero cuando llegaron a la orilla, les dio el tiempo para que ellos estuvieran fuertes en el Señor. Cuando pasaron por ese lugar, Faraón dice, vamos a necesitar más refuerzo. Y mandaron a buscar más refuerzo. Mientras ellos, el pueblo israelita, llegó a las orillas. Mientras se preparaba todo ese ataque, llegaban a las orillas del Mar Rojo. Temor, ¿no? Temor. Porque estaban las aguas. Y atrás estaban los egipcios. Pero toda esa demora y todo eso que comenzaron a decir, mejor hubiese sido que nos dejaran allá, mejor hubiese estado en mi vieja vida. ¿Usted lo ha dicho eso antes? Pero allí el hombre de Dios, la mujer de Dios,
la mujer que ha puesto toda la confianza en Dios, el hombre que ha puesto toda la confianza en Dios, no teme a las circunstancias, no teme a los obstáculos. Y esto me hace recordar a mí que hay experiencias con Dios tan grandes que no debemos olvidar. Ustedes si leen el libro de los Hechos, y va a ver allí que estaba Pablo y Silas, estaban presos allí, lo tenían amarrado y lleno de cepo, dice, lleno de cadenas, los tenían no sé en qué posición, pero ellos estaban allí cantando y alabando a Dios. Dígame si no es una locura. ¿Y por qué cree usted que lo estaban haciendo? Porque ellos sabían en quién habían creído. Y esa es la diferencia entre ser un cristiano carnal y ser un cristiano espiritual. El cristiano carnal ve las circunstancias y se cae. El cristiano espiritual, cuando ve las circunstancias, levanta la vista a los cielos y ve la ayuda de Dios. Y este pueblo estaba allí. Ya parece que la contaminación con los ídolos y todo lo que habían vivido en Egipto, ya no veían a ese Dios todopoderoso y pensaban que lo iba a dejar morir allí después que lo había sacado de Egipto. Pero sucedió algo. Diga, sucedió algo. Primero fue la sangre y luego era el agua. Escuche, primero fue la sangre y luego era el agua del bautismo. Y Moisés diciendo, no teman hermanos, porque el mismo que nos sacó tiene el plan perfecto. Y entonces de repente Moisés le dice, bueno Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, no Moisés, ¿qué vas a hacer tú? Extiende tu vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Extiende tu mano y abre las aguas. ¡Wow! O sea, de repente Dios te ha dado autoridad también a ti. Pero tú no la usas, tú no sabes, tú no crees. Y vamos a ver qué sucede. Porque era necesario que aquellos que habían reconocido esa sangre del Cordero pudieran bautizarse en las aguas del bautismo, para testimonio de todos, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, de que Jesucristo es el Señor. Amén. Así que vamos a leer en Éxodo 14, versículos 21 al 31. Gloria a Dios. ¿Sabe que estoy animado? Porque el enemigo tiembla bajo la iglesia que tiene autoridad y poder. Eso lo dice la Biblia. Él tiembla. Y Faraón se creía muy fuerte. Pero mire qué maravilloso, diga qué maravilloso, porque así como hizo Dios con Moisés, puede hacer también conmigo. Porque Dios no cambia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Gloria a Dios. Y dice entonces que vieron el milagro de Dios. La gente cuando ve el milagro de Dios, todos se vuelven cristianos. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Cuando está la presencia de Dios y Dios toca, todos dicen, ay, yo también creo. Pero cuando no pasa nada, ahí es lo difícil. Pero cuando no pasa nada, los que creen en Jehová siguen creyendo. Porque aunque sea en el último segundo, Dios tiene la solución. Éxodo 14, 21 al 31, entonces lo vemos allí para que leamos la maravilla de Dios. Dice, entonces los hijos de Israel entraron
por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros. Mire, Dios de mecánico también. Le dio una ayudadita. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, huyamos de delante de Israel, porque Dios pelea por ellos. ¿Qué cree usted que dicen los demonios cuando llega un hijo de Dios? Se acabó la fiesta porque viene Dios con este. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dice que atravesaron por el mar allí, caminaron en tierra seca y los ejércitos del enemigo fueron exterminados, dice la palabra, completamente. ¿Cuántos ponemos la confianza en Dios? Él no nos fallará. Desde que del momento en que Dios los sacó de Egipto, Dios iba a estar con ellos. Y lo mostró y lo demostró. Allí en Éxodo 13, versículos 21 y 22, vemos que Dios no se apartó de ellos. Escuche bien, cuando yo digo Dios no se apartó de ellos, no significa que el pueblo no se quiera apartar de él. No sé si me entiende. Dios no quiere apartarse de usted. Dios no quiere apartarse del pueblo de Dios. Pero si usted se aparta del pueblo de Dios es otra cosa. Y dice allí entonces: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire qué maravilloso. Ellos sabían dónde iban. Ellos estaban siendo guiados. Nunca se apartó de delante del pueblo esa columna iba de día y iba de noche junto a ellos. Siempre que nos olvidamos, dígale al que está a su lado: tú eres muy olvidadizo, parece. ¿Por qué no nos acordamos de las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros? ¿De quién nos salvó? Yo creo que es bueno que recordemos lo que dice Romanos 8:31. A ver si lo leemos para que no se olvide. Y anótelo ahí en su Biblia o anótelo en un cuadernito. 8:31, mientras tomo un poco de agua. ¿Ya estamos ya? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Esa es la confianza. Esa es la confianza que esos hombres que estaban presos allí
sabían, y cantaban y cantaban y cantaban y cantaban, y los presos de más adentro decían amén, aleluya, amén. No sé cómo era el corito, pero de repente dice que comenzó un terremoto y comenzaron a caerse las ventanas, las puertas y las murallas de esa cárcel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo más grande, diga, lo más grande, es que la gloria postrera será mayor que la primera, que esa que vieron esos discípulos. Nosotros vamos a ver una gloria mayor que esa. Si con la sombra de Pedro sanaban los enfermos, con la oración y el canto de los hermanos habían terremoto, tenga por seguro de que Dios tiene cosas mayores a los que le aman. Amén. Así que olvídese de su problema. Olvídese de su pequeño problema, porque usted tiene un Dios grande. Gloria a Dios. Qué alegría de servir a un Dios todopoderoso. En el desierto sucedieron muchas cosas y variadas cosas. Cosas también que nos alejaban de Dios y que Dios reprueba. Dice en alguna parte allí que se rebelaron contra la autoridad, se quejaron contra Dios. Se habla inclusive de una rebelión allí. En el libro de Números vamos a leer un poco de eso. Número 16:1. Ya ellos habían pasado por el desierto, habían cruzado el Mar Rojo, estaban ya camino a la tierra prometida, pero todavía en el corazón y en la vieja naturaleza, todavía habían cosas. Y a algunos de nosotros nos ha costado dejar algunas cosas todavía. Nuestra vieja naturaleza todavía está teniendo autoridad en alguna área de nuestra vida. Y es lo mismo que sucedía con ellos. Por eso es que esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender mucho mejor lo que Dios quiere de nosotros. Leemos entonces en Número 16, versículo 1 en adelante. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, allí comenzaron a ver algunas cosas y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo, varones de renombre. ¿Qué más? Sigue. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ya allí, ¿cierto? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Bueno, ahí quiero decirle ya, bueno, sigamos allí leyendo, ¿no? Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él se acercará así. Bueno, allí comenzaron a ver quién era el mejor, porque increíblemente a veces todavía queda orgullo. Y hay personas que todavía quieren tomar algo que Dios no le ha dado, algo que Dios todavía no le ha entregado. Hay personas que todavía lo quieren tomar, y eso es lo que lo quiere enseñar la palabra. Ellos comenzaron a hablar mal de Aarón, mal de Moisés, etcétera, etcétera. El peligro de murmurar, el peligro del chisme, el peligro de todas estas cosas tienen una consecuencia. Y esa consecuencia fue la que vivió este pueblo a través de esta murmuración y las críticas y todo eso que se dio, ¿no? Porque también hablaron inclusive contra Dios. ¿Todavía sucederá esto en la iglesia, digo yo? Aquí no, en la iglesia esto no creo que pase. ¿Pero sucederá todavía? ¿Debe suceder? ¿No?
Debe suceder. Pero ahora, como sabemos, la mala suerte que tuvieron Coré y todos los que le siguieron, porque la Biblia nos dice de que eso se abrieron la tierra, ¿no? Porque Moisés dijo, bueno, mañana arreglen allí una velita con humo y veremos quién es realmente el que Dios ha llamado. Y se abrió la tierra y los tragó a todos ellos. Todo eso, mire, si bien podemos hablar algo que tengamos en contra, no estoy hablando de que, porque sé que hay congregaciones donde hay una dirección dictatorial. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con ningún tipo de dictador. Pero aquí Moisés no era un dictador ni Aarón era un dictador, sino que eran siervos de Dios. Porque un dictador es alguien que se pone a la fuerza. Por eso que pueden haber pastores no llamados por Dios que se convierten en dictadores para poder mantener a la gente. Al no tener el poder de Dios, tienen que buscar la forma autoritaria de negar cosas. Pero esa gente que se toma un poder que no le corresponde, Dios le tiene preparada una mala sorpresa. Y por eso que Dios nos quiere enseñar a través de lo que le pasó al pueblo de Israel en medio del desierto, no nos suceda a nosotros. Amén. Si hay algo que decir, dígalo de buenas palabras. Por lo menos aquí en la iglesia yo puedo hablar. Usted puede hablar con cualquiera de los pastores y contarle, preguntarle y decirle y qué sé yo. ¿Quiere saber de economía? Hable ahí con el hermano Francisco y le dará toda la información y todo lo que pasa. Los pastores no tenemos nada que ver con dinero en esta congregación. Y eso lo hicimos porque queremos servir a Dios, porque no queremos ser engañados por el diablo. Pero si hay algo que está pasando, hay un peligro en la congregación, todos estamos a una para hacer la voluntad de Dios. Amén. Aquí nosotros vamos caminando. Ellos iban caminando a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Nosotros vamos caminando hacia el cielo. Nosotros vamos caminando hacia ese lugar que Dios dijo que iba a ser moradas para cada uno de nosotros. Hacia allá vamos, hermano. Y la idea es que ninguno se pierda. Fíjese que una y otra vez a los israelitas se les advirtió de los peligros de este pecado. Pero ellos insistían en desobedecer al Señor. Y esto le llevó a una vida de miseria en un desierto infectado de serpientes. Porque todo esto corrompe. El chisme, la murmuración, corrompe y le costó un alto precio al pueblo de Israel. Una de las cosas que también afectó ahí en medio del desierto fue lo que es la idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 8, influenciados probablemente, este pueblo influenciado por lo que habían estado tantos años en Egipto, sirviendo a otros dioses, es que ellos en un momento también cometieron el error, cometieron el error de comenzar a levantar dioses nuevos. Y ahí vemos entonces, hermana, si lo puede. Y habló Dios diciendo todas estas cosas, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por si se habían olvidado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Escuchó?
Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, ahí vemos que comienza a Dios a hablar uno de los grandes problemas, uno de los grandes peligros que traía el pueblo, y era lo que tiene que ver con la idolatría. ¿Cierto? Seguimos, hermana. Dice, escuche esto. Una persona que sirve a otros dioses, a otros ídolos, no puede recibir misericordia de Dios. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sigamos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando decimos Dios me llamó y Dios no nos ha llamado, es tomar su nombre en vano y podemos caer bajo maldición. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Eso es lo que Dios le mandó a los israelitas. También vemos, en otras partes se habla también en Josué y en Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 27. Ezequiel 27. ¿Lo leemos ya? Dice, entonces le dije a cada uno, eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. ¿Se da cuenta que había ya una contaminación? 400 años que estuvieron sirviendo, había dejado una influencia de querer servir cosas que no eran. También se ataron con sus palabras. Ellos también cometieron un grave error de atarse con sus palabras cuando ellos dijeron mejor muriésemos en Egipto. Mientras más pronto nos deshagamos de todas las cosas que puedan ser un impedimento o una barrera para avanzar en nuestra vida cristiana, mucho mejor. Y entre más rápido, mejor todavía. Satanás quiere seguir manipulando, quiere que sigamos en desobediencia, haciendo nuestra propia voluntad. Aprendamos lo que le sucedió a este pueblo en el desierto. Aprendamos de su experiencia para que no nos suceda a nosotros. Lo único que Dios espera de su pueblo es que le crea a Él y que le obedezca a sus palabras y ordenanzas. Fíjese que el propósito de la salida de Egipto, Dios tenía grandes propósitos. Que ellos aprendieran a depender de Dios, que dejaran los ídolos de Egipto y sus influencias, que dejaran esa vida de esclavitud, que tuviesen su propia tierra, una tierra de bendición donde fluye leche y miel, y que ellos pudieran desarrollarse como tribus, como familias de Dios. A veces estamos tan ciegos que no alcanzamos a ver los propósitos de Dios y su gran amor. Para alguien que ha estado en esclavitud, sufriendo los mayores horrores, pensamos que la libertad será apreciada.
Pero a veces no es así. Dios nos ha sacado de las tinieblas de maldad. Vivíamos en medio del pecado, vivíamos en medio de la violencia, del robo, la muerte, etcétera, etcétera. Y no teníamos solución humana. Solo estábamos esperando la muerte. Pero damos gloria a Dios y decimos, bendito sea, que escuchó nuestros ruegos, que escuchó nuestras súplicas y que envió la ayuda a tiempo para sacarnos de esa mala condición de vida y de maldición. Fíjese que yo no sé en qué parte del desierto va usted, si lo vemos así. Usted ya salió de Egipto, usted ya se enfrentó a Faraón, ¿Cuántos se han enfrentado a Faraón? Quizás usted ya cruzó las aguas del bautismo. Quizás usted ya está caminando, le quedan solamente algunos días para llegar a Canaán. No sé en qué lugar usted está. Pero aprendamos de lo que le sucedió a este pueblo de Israel. Un pueblo duro, dice así la palabra, dice, un pueblo duro de cerviz, un pueblo duro de cabeza, un pueblo duro de corazón. Por eso le pasó todo lo que le pasó. Así que yo no quiero ser como ellos eran, ¿no? Fíjese que la ruta de Egipto a la tierra prometida, que era Canaán, era de 400 kilómetros. 400 kilómetros, no sé cómo sacarlo aquí en Suecia, pero ¿cuántos saben cuánto es 400 kilómetros? Yo sé que hay personas que corren 10 kilómetros como nada. ¿Ah? De aquí a Sundsvall, no, mucho, no, tan lejos no es. No, si no es tan lejos. Bueno, según los estudiosos, tarea para la casa, busque en el mapa de Estocolmo hasta donde llegamos en 400 kilómetros. Según los estudiosos, caminando se podía tomar alrededor de 40 días, contando a los niños y a los ancianos y todo, las mujeres, los carros y todo. Otros dicen que con 2 semanas era suficiente. Pero sin embargo, y aquí quiero que ponga alta atención, afine su oído, sin embargo, por la desobediencia de ellos, diga por la desobediencia, por la porfía de ellos, le tomaron 40 años. Y esto me lleva a pensar de que en la vida de cristiano, a usted algo que le puede tomar 2 años, le puede tomar 20, 30, 40, 50 años para alcanzar algo que Dios le tenía en menos de 2 años. Porque no es culpa de Dios que no crezcamos, no es culpa de Dios que usted no madure, no es culpa de Dios. ¿O no? Eso es lo que me enseña esto. Porque ellos llegaban a la tierra que ya estaba cerca y Dios les decía, desen otra huerta, porque todavía no están preparados. Y se daban otra huerta, no sé cuántas huertas se alcanzaron a dar, pero llegaban al frente de la tierra prometida. Inclusive mandaron a algunos para allá. No mandaron 2 espirituales y el resto eran carnales, porque vieron puros problemas, que había gigantes, que había esto otro, y los otros llegaron hasta con fruta y decían, oye, hay tanta fruta aquí en este, es como Dios dijo, tierra que fluye leche y miel.
¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuánto tiempo se va a demorar usted en prepararse, en estar a punto para que Dios pueda usar su vida? 40 años. Un buen tiempo. Muchos no habrían ni nacido hace 40 años atrás. ¿Cuántos todavía no habían nacido 40 años atrás? ¡Uy, harto! Tenemos una congregación joven, pero que sea madura. Lo que vivieron los israelitas en el Antiguo Testamento tiene relación con nosotros, lo vuelvo a decir. Y esto lo demuestra la Escritura en forma clara. Es el ejemplo para que no digamos ni hagamos cosas que no debemos hacer ni decir. Vamos a buscar en Primera de Corintios, me parece que es, a ver. Sí, Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 12 vamos a leer. Gracias, Señor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere Pablo? El apóstol Pablo está hablando de lo que había sucedido, de lo que yo leí en Éxodo. Y todos en Moisés, fueron en la nube y en el mar. ¿No dije yo? Primero la sangre. Uno es libre cuando uno confiesa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y que esa sangre pagó el precio por nuestros pecados. Entonces en ese momento somos libres. ¿Ok? Y luego entonces hay que ser bautizados. Y dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná. Hoy nuestro alimento espiritual se llama la palabra de Dios. Amén. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién los seguía? ¿Quién los seguía? Cristo iba detrás de ellos. Y la roca era Cristo. Pero hay gente que dice, pero es que Jesucristo, ¿cómo si apareció en el Nuevo Testamento? Usted no sabe de la Biblia. Cristo estuvo con Dios desde el principio. De hecho, que está en el Antiguo Testamento. Amén. Dice, bueno, dejando eso, de que Jesús ya estaba ahí, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De cuáles no se agradó Dios? Ya se acuerda más o menos, ¿no? De quiénes no se agradó. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron. ¿Cómo? ¿Para quién? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis, había idólatras en ellos, ¿sí? ¿Cierto? Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vemos entonces
de que lo que vivieron los israelitas en el Antiguo Testamento fue para ejemplo de nosotros. Amén. Así que en esta tarde podamos volver nuestro corazón. Pedirle perdón a Dios, ya algunos lo hemos hecho porque le hemos hecho mal a los demás, pero pedirle perdón a Dios para que podamos avanzar y entrar en la bendición de Dios, para que podamos entrar en aquello que Dios nos ha dado. Démosle gloria a Dios, sirvamos a Dios con todas estas cosas. Fíjense que el pueblo, cuando en una de las etapas en que pararon, cuando Moisés sube al monte, va a buscar allí palabra de Dios, y como se demoraba tanto, se le ocurrió hacer un becerro de oro. Y decían, este Dios nos sacó de Egipto, mire. Y en eso estaban, cuando bajó Moisés, Aarón y otros que iban allí, porque Aarón estaba en medio del pueblo también, estaba con las mismas, ¿no? Así que yo quiero, hermanos, que podamos servir a Dios, que dejemos de servir ídolos, que dejemos aquellas cosas que nos impiden crecer. Y quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Que podamos levantarnos como una iglesia que hace la voluntad de Dios, que es una iglesia que tiene que haber transparencia, que tiene que haber amor, que tiene que haber todas aquellas cosas que Dios quiere. Yo lo invito a ponerse de pie. Voy a pedirle a la alabanza también que venga. Diga, depende de mí crecer, depende de mí madurar, depende de mí que Dios pueda usarme. Dios, ayúdanos a volvernos a ti, que todas aquellas cosas que sean barrera puedan salir en esta hora. Señor, nos venimos con un corazón humillado delante de tu presencia. Queremos darte gracias por cada uno de los beneficios que tú nos has dado, por cada una de las bendiciones. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, que nuestra alma pueda darle alabanzas a Dios por cada una de las cosas que Él nos ha dado. Así que yo lo invito a que podamos levantar una alabanza a Dios de corazón. Y mientras alabamos a Dios, si usted siente de pasar acá adelante, si usted tiene en su corazón el poder volverse a Dios, en recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, el poder consagrar su vida, es muy bienvenido. Así que vamos a levantar esta alabanza. Amén y amén. Pase, hermana.